La versión más cercana a la verdad señala a la KGB soviética como la autora intelectual del complot. El intento de asesinato hace parte de un misterio divino, el tercer secreto de la Virgen de Fátima, un obispo vestido de blanco que cae herido de muerte. El Papa acaba de volver a sus padres a la niña de 2 años, Ala Bartoli. El turco Ali Atka se acercó entre la multitud y disparó 2 veces con una pistola semiautomática. Un proyectil le rozó el codo y el otro casi lo mata. Le destrozó el intestino delgado. La fecha del atentado en la plaza de San Pedro encerraba un misterio divino. 13 de mayo de 1981, Día de la Virgen. En su agonía, Juan Pablo II tuvo la certeza que no iba a morir. Una mano fue la que disparó, la de Atka, y otra la que me salvó la vida, la de la Virgen, dijo días después en el Policlínico Gemelli. El Papa sabía que su sangre tenía que rodar en la plaza de San Pedro, precisamente en el lugar del martirio para los primeros cristianos. Para él, eso era un acto de fe, era la revelación de la Virgen de Fátima. El tercer misterio, atentado contra el sucesor de San Pedro. Si la palabra no ha convertido, será la sangre la que convierta, había escrito el sumo pontífice en un poema. La hipótesis más cercana a la verdad señala que el atentado contra el Papa se fraguó en las entrañas de la KGB, el temible servicio secreto ruso. La Unión Soviética veía en Juan Pablo II la gran amenaza contra la estabilidad de la cortina de hierro. El complot tenía un error providencial. Fue planeado para ejecutarse el Día de la Virgen. 2 años después, diciembre de 1983, el Papa visitó en prisión a Atka. El sicario, que nunca le pidió perdón, lo volvió a sorprender. Le preguntó, ¿por qué no está usted muerto? Yo sé que apunté de manera perfecta. Sé que la bala era devastadora y mortal. La respuesta de Boktila señaló a la Madre de Dios como la responsable de ese milagro. La visión de la Virgen de Fátima se refería a la lucha del comunismo contra la Iglesia, con un personaje central, el Papa, un obispo vestido de blanco que cae herido de muerte. El Papa polaco entendió el dolor como una especie de acto de fe. Siempre supo que ese era su vía crucis, un apostolado a través del dolor. El 16 de noviembre de 1989 comenzó el desplome del muro y el fin de la URSS. Centro del mensaje de la Virgen de Fátima. El instrumento de la misión, Juan Pablo II, hoy beato y seguramente futuro santo de la Iglesia Católica. Recordemos, por favor, que el día 28 de septiembre, ¿sí?, del año 1978, un Papa, Juan Pablo I, que él, entre otras cosas, quería cerrar el Banco del Vaticano y hacer una serie de reformulaciones al interior de la Iglesia. El peor error. Terminó. Duró apenas un mes este Papa, que murió misteriosamente. Según algunos, según se han ido destapando ciertas verdades, todo parece que al interior de la propia Iglesia Católica hubo gente que, con obviamente intereses creados, decidió eliminar y borrar de la faz del planeta a uno de los más honestos y rígidos papas, obviamente. Pero atención, poco tiempo después, un 16 de septiembre, asume él, Juan Pablo II, de octubre, perdón, y que claramente, al parecer también, casi sufre la misma suerte que su papa predecesor. Esto porque este era un papa muy bueno, muy bondadoso, que pasó ciertos límites de conveniencia a como la Iglesia Católica probablemente quería ser en aquel entonces. Un poco más restrictiva, no tan, ¿cómo decirlo?, viajera, no lanzando, digamos, sus bendiciones a todas las personas. Quizás por ahí ciertos coqueteos que hubo con el comunismo fueron los que provocaron el problema. Lo que estamos viendo en las imágenes, donde un hombre, un turco, terminó disparándole con clara intención de asesinarlo. ¿O no, dirá usted? Porque aquí claramente hay un problema, hay un misterio que hasta el día de hoy no se resuelve. Sin embargo, vamos a revisar qué dijo el propio supuesto asesino de este hombre. Mehmet Ali Atka. Exactamente, por favor.
favor, mucha atención, porque cuando este hombre fue liberado, después de que recibió un indulto, va a decir lo siguiente. Vamos entendiendo quién es este hombre. Ali Akkak nació un 9 de enero del año 58, Jiquimán, Turquía, ¿cierto? Cargos, intento de asesinato. Condena, ni más ni menos, ya que fue el Papa, el intento de asesinato ¿a quién? Cadena perpetua. Y atentó contra el Papa Juan Pablo II, como te contaba, el 13 de mayo del año 81 en la plaza de San Pedro del Vaticano. Atención, este hombre que fue condenado a cadena perpetua, después recibió un indulto presidencial, ¿cierto?, del entonces presidente de Italia, y esto fue lo que dijo, no bien apenas le colocaron cámaras al frente. Mucha atención. Vatikan hükümeti Papa suikastına karar verdi, planladı, organize etti. Papa'yı vur emri kesinlikle Vatikan Başbakanı Kardinal Agostino Casaroli'den geldi. A ver, este hombre sale de prisión y con nombre y apellido menciona a una alta autoridad del Vaticano que lo contrató, ni más ni menos, el vicepresidente, por así decirlo, para asesinar al Papa. ¿Y por qué habría que creerle? Bueno, ya vamos a ver más pruebas, pero porque él puede salir y decir que lo contrató Perico Los Palotes, que trabaja en el segundo piso del Vaticano también. Sí, pero ¿para qué te vas a enfrentar a alguien? Exactamente. O sea, es súper absurdo decir, oye, me contrató Salfate, y Salfate decir, o sea, que demuestre. Sobre todo cuando ya está saliendo en libertad. ¿Por qué no lo dijo en su momento? Claro. Ya, el hombre ya estaba listo. Y supuestamente fue la cantidad de presiones que el hombre estaba dispuesto a soltar, digamos, la cadena de todo lo que él sabía. Obviamente, el primer nombre fue el autor directo que supuestamente le encomendó esta tarea. ¿Ali Akkak sigue vivo? Sí. Absolutamente, sigue vivo. De hecho, por favor, él menciona a Agostino Casaroli, como bien dijo Felipe, el segundo hombre a bordo del Vaticano. Vamos entendiendo un poco más de quién se trata, ni más ni menos, por favor. Agostino Casaroli nació el 24 de noviembre del año 1914 en Piacenza, Italia. Murió 9 de junio del año 1998, Roma, Italia. Secretario de Estado, ni más ni menos, de la Santa Sede entre los años 1979 y 1990. Todo el papado de Juan Pablo II. Ok, ahora entendamos, ¿cuál es el problema? Vamos acercándonos por qué todo apunta a partir del propio hombre que cometió el atentado y al parecer la idea no era matarlo, la idea era herirlo de gravedad para crear una mala fama respecto a los comunistas, porque se le intentó echar la culpa a los entonces soviéticos. Pues bien, mira lo que dice también una vez más el supuesto asesino cuando comenzamos a dilucidar y entender quién está detrás de este atentado realmente, quién permite la planificación y para qué sería semejante atentado. Dice el propio, obviamente, Ali Akkak, hice prácticas para el ataque junto con el padre Michel. Él habla de un padre Michel y otro agente del Vaticano. Me reuní varias veces con él e incluso fuimos a la plaza de San Pedro para planear dicho atentado. Ali Akkak, el hombre que atentó obviamente contra el Papa Juan Pablo II. Ahora, hay que, perdona Salfate por interrumpir, pero hay ciertos antecedentes a propósito de esta historia. Juan Pablo I, como decía Salfate, muere en extrañas circunstancias, el parte oficial es un infarto, ¿no es verdad? Por supuesto. Y Juan Pablo II llega a ser papa, Karol Wojtyła, obispo de Cracovia, solo por lo que pasó con Juan Pablo I. Era el primer papa que no fue italiano. Claro. Por lo tanto, de hecho, él adquiere el Juan Pablo II para seguir con Juan Pablo I, y mucho se habla respecto a que Juan Pablo II tenía muchas ideas de continuar ciertas cosas que Juan Pablo I alcanzó mínimamente a desarrollar. 10 días después del funeral de Juan Pablo, el cardenal Villot reunió al cónclave para nombrar a un sucesor. Este organismo electoral oficial se compone de 111 cardenales. Una vez a solas en la Capilla Sixtina, los cardenales invocan el poder del Espíritu Santo para que les guiara en su decisión. Pero en realidad, los principales candidatos a papa no se deciden en el cónclave a puerta cerrada. Estas decisiones se toman en los elegantes restaurantes de Roma, donde los cardenales con más poder se reúnen para comer juntos. Cuando los cardenales se reunieron en la Capilla Sixtina a puerta cerrada la mañana del domingo 15 de octubre de 1978, el cónclave se convirtió en un escenario de manipulación política en todos los sentidos.
desde promesas susurradas al oído entre los cardenales hasta discusiones acaloradas. La tensión aumentaba con cada votación. Después del octavo escrutinio, empezó a salir humo blanco por el Vaticano indicando que se había elegido a un nuevo papa. También indicaba una derrota total para la KGB y los Illuminati. El nuevo pontífice era un polaco anticomunista acérrimo, Juan Pablo II. Pero los Illuminati no se dan por vencidos fácilmente. El 13 de mayo de 1981, Mehmet Ali Achka, un hombre buscado en Turquía por asesinato, esperaba de pie entre la multitud a que pasara el Papa fuera de la Basílica del Vaticano. Según Ali Achka, Juan Pablo II salió del Vaticano en un vehículo blanco sobre las 5 de la tarde. Al pasar el Papa, Ali Achka sacó una pistola y le disparó 3 veces antes de que la gente lo tumbara. El Papa quedó herido de gravedad, pero se recuperó para continuar con el pontificado. Al principio, Ali Achka afirmó que había actuado a solas, pero los investigadores se convencieron de que una conspiración mucho mayor se había valido de este desequilibrado para cometer un asesinato. Al poco tiempo, Ali Achka confesó que el incidente fue parte de una conspiración búlgara de la KGB. Pero, por supuesto, Bulgaria y la URSS negaron estar implicadas. Cuando el tribunal le condenó a cadena perpetua, se mostró sorprendido de que se le dejara cargar con toda la responsabilidad a él solo. Entonces empezó a facilitar datos precisos de la conspiración a investigadores italianos y nombró a todos los implicados. El 25 de noviembre de 1982, Serge Ivanov Antonov, un empleado de la Aerolínea Nacional Búlgara, fue arrestado en Roma acusado de estar implicado en el intento de asesinato. Poco después, la lista aumentó al incluirse a 3 búlgaros más y a 4 turcos. En julio de 1983, cuando trasladaron a Achka a otro centro, admitió en público la conexión de la KGB, mientras gritaba a los reporteros que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados. Más tarde, explicó que había sido entrenado en Bulgaria y Siria por expertos en terrorismo internacional de la KGB. También confesó que Antonov era cómplice, así como 2 empleados de la embajada búlgara. En 1984, el juez italiano Lario Martella llegó a la conclusión de que la KGB y el servicio de espionaje búlgaro estaban implicados en el intento de asesinato. El juez dictó este fallo basándose en los hechos siguientes. Achka empleó un pasaporte falso para poder entrar en Italia, algo disponible solo de fuentes muy sofisticadas. También tenía suficiente dinero como para permanecer largas temporadas en Bulgaria, Suiza y otros países europeos. Había pruebas de que recibió un gran apoyo en sus actividades en Italia destinadas al intento de asesinato. En primavera se convocó el juicio de 8 hombres acusados de conspirar para matar al Papa y los hechos empezaron a esclarecerse. En el juicio, varios acusados turcos declararon que habían ayudado a Achka en sus viajes de Turquía a Italia pasando por Bulgaria. Otro dijo que había realizado pagos a Achka de los búlgaros acusados. Uno confesó haber entregado a Achka el arma del asesinato en un restaurante de Milán. En los años 80, después de 2 siglos de asignar a sus miembros a puestos elevados, los Illuminati se habían hecho con el control de los tribunales italianos. Al final, para mayor asombro de muchos observadores, el tribunal italiano declaró que faltaban pruebas suficientes para condenar a los conspiradores. El caso Achka demostró no solo que la hermandad secreta había puesto en peligro el sistema jurídico italiano, sino que además los Illuminati se habían infiltrado en la dirección de la KGB.